este 22 de noviembre, ya encaminados y preparadas y preparados para conmemorar el Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres el próximo 25 de noviembre. Les agradezco a quienes nos acompañan como cada mes y que formamos parte de esta comunidad. Buen día, David. Buen día a todas y todos quienes nos escriben también en el chat. Estoy viendo que traen ya sus distintivos color naranja. Buenos días, José María Martínez, gracias desde Puebla. Muchas gracias desde los congresos estatales que nos están acompañando. Más adelante me daré la oportunidad de saludar a quienes nos acompañan. También, obviamente, a todas las oficinas desplegadas a lo largo de los estados, de otras dependencias y de la Administración Pública Federal que hacen estas conferencias en grupo. Muchas gracias. A nombre del equipo gracias a Baja California también, Congreso. Nos acompaña el día de hoy. Agradezco también que nos acompañe la maestra Yolanda Pérez Santillán, la maestra Rosalinda, que también, como siempre, nos están apoyando con todo esto. Les cuento, bueno, me presento para quienes nos acompañan de primer momento. Mi nombre es Zulma Campos, soy titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género. Y pues les comento antes, a manera de plática de viernes, que estamos en el proceso para sostener el certificado que actualmente tiene la República en la norma 025 sobre igualdad laboral y no discriminación. Y quiero compartirles que ustedes forman parte del apoyo. El lunes y el martes tenemos la auditoría de sostenimiento, la auditoría de vigilancia para mantener, esperemos, el certificado con distintivo nivel oro que tenemos. Gracias al acompañamiento, Entonces, implementando diversas acciones y si para vamos a las 12:30, acompáñame y pasamos por todos me los ayudaría para hacer con solo una vuelta. Gracias, muchas gracias. Y bueno, pues nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Ya les comentaremos cómo nos fue en este proceso de las auditorías, que son un poco intensas para quienes han pasado por ellas. Y por ese motivo ¿Alguien está ocupando el cowork? No, ¿verdad? listo. Y por ese motivo no estamos realizando la conferencia el día lunes, que es el día conmemorativo. Nos permitimos convocarles el día de hoy. Además, sabemos que ustedes tienen también otras actividades ese día y bueno, pues el chiste es que estamos aquí para llevar a cabo una conferencia que es bastante importante. Estamos en tiempos de identificar las áreas de oportunidad, qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien, hacia dónde podemos encaminar. Sobre todo nos sigue ocupando y preocupando el tema de justicia, del acceso a la justicia de las mujeres que sufren violencias y que bueno, con toda esta reforma del Poder Judicial y todo lo que estamos viviendo como país a nivel gobierno, los cambios, las adecuaciones, pues creo que tenemos que poner el foquito en rojo en algunos aspectos que siempre son importantes y que nos dejen a lo mejor conocimientos tanto en la vida profesional o en el desarrollo de nuestro cargo, como en la vida personal. Yo creo que siempre hay que buscar estos contenidos. Y el día de hoy nos acompaña la doctora Rosa Isabel Medina Parra. Ella, ahorita se las presento, voy a leer una muy, muy breve semblanza de su amplia trayectoria, pero ella nos va a hablar justamente de las resoluciones con perspectiva de género, ¿no? Muchas veces pareciera, y lo he platicado en muchas conferencias o en espacios, que pareciera que la perspectiva de género es el apellido de algo, ¿no? Y que no entramos justamente a analizar cuáles son los indicadores, los elementos que hay que incorporar y que hay que enfocar pues para poder asegurarnos que nuestras
decisiones desde el ámbito del sector público, pues lleven esta mirada, este enfoque de género, de derechos humanos y obviamente la perspectiva de género de manera transversal. Entonces, justamente vamos a hablar de eso. Me voy a permitir presentar a la doctora Medina. Ya nos acompaña ella en línea. Le agradecemos muchísimo que nos acompañe, estimada doctora. Gracias por acompañarnos y por estar el día de hoy aquí. Le comento que están conectadas y conectados representantes, servidoras, servidores públicos de los congresos estatales, de las unidades técnicas o de las unidades de género. Nos acompañan de la administración pública, también del gobierno de la República, nos acompañan de organismos descentralizados también que están desplegados en los estados. Y bueno, más adelante estaremos ahí saludando también, además del personal del Senado de diversas áreas, de la Cámara de Diputados y de otras instancias. Entonces, voy a permitir leer y presentar de manera muy breve a nuestra ponente el día de hoy. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Administración y cuenta con una especialidad en Finanzas. Es doctora en Ciencias Administrativas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y actualmente está cursando su segundo doctorado en Seguridad Pública en la Escuela de Políticas Públicas del Estado de Puebla. Es profesora investigadora del programa de Investigadores por México del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y es integrante del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología nivel 1, adscrita al Colegio de la Frontera Norte con sede en Ciudad Juárez, asignada al proyecto de investigación denominado Los Derechos Humanos en la Frontera Norte, los contextos de alta violencia. Qué interesante, doctora. Actualmente es coordinadora de seminarios de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes en movilidad desarrollado por la UNICEF y el COLEF. También funge como coordinadora del Seminario Interdisciplinario e Interinstitucional de Derechos Humanos y del Seminario Interdisciplinario e Interinstitucional de Seguridad desarrollados por el Colegio de la Frontera Norte, así como del Seminario Permanente de Justicia en colaboración con la UNAM. Fue la directora del proyecto de intervención para la reducción de la violencia bajo la modalidad de acoso y hostigamiento ejercidos al interior de los centros públicos de investigación del sistema CONACYT y es representante institucional de la Red Institucional del Fortalecimiento Estatal y de la Mesa Interdisciplinaria para el diseño de un nuevo modelo de sistema penitenciario estatal. Actualmente también es integrante del núcleo académico y de la comisión académica del programa de la Maestría en Acción Pública y Desarrollo Social y como representante, de la línea de investigación de género, violencia y derechos humanos y ha sido dictaminadora y evaluadora de proyectos de investigación nacionales e internacionales. Bueno, pues esta es una breve semblanza de la gran trayectoria que tiene la doctora y pues sin más les dejo con ella su auditorio, doctora. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotras. Usted nos indica si gusta que le apoyemos con la lectura de los mensajes, si el nivel de participación es al concluir la conferencia. Y bueno, pues vamos avanzando y estamos a su escucha. Bienvenida nuevamente desde el Senado de la República. Doctora, no la escuchamos. No sé si pueda revisar su audio, por favor. Gracias. Doctora, no te escuchamos. Eh, Tienes activado tu micrófono, pero no te escuchamos. Sí, las máscaras son como las del día del voto, las conmemorativas. No. Son todas. Un segundo, por favor. Vamos a ver qué pasa con el sonido de la doctora. Mientras, las personas que aún no se han registrado, por favor, les pedimos en la liga que colocamos en el chat realizar su registro y con ello nos permite hacer
las constancias de asistencia. Le pedimos por favor unos minutos de espera. Le están checando el micrófono a la doctora en el Colegio de la Frontera Norte, por favor. Unos minutos.
A ver, ¿se escucha? Sí, Ahí le perfecto. escuchamos, doctora. Ujú. Perfectamente. Entonces, bueno, lo vamos a hacer sin el micro. Un segundo. A ver si se escucha ahí mejor. Bueno, que se escuche por lo menos. Bueno, buenos días, buenas tardes. Una disculpa estas cuestiones de las presentaciones en vivo, qué pena. Pues agradezco mucho la oportunidad de participar el día de hoy en un evento tan importante. Envío un afectuoso saludo y un gran abrazo, por supuesto, a la maestra Yolanda Santillán, a la maestra Rosalinda Ramírez y obviamente a la maestra Zulma Campos. El día de hoy, pues me parece muy interesante el que podamos compartir de una manera o de una perspectiva un poquito más amplia, tratando de tener una visión pues multidisciplinaria para poder abordar un tema tan relevante como son las resoluciones de las sentencias con perspectiva de género. Voy a compartir la pantalla tratando de optimizar un poquito el tiempo, entendiendo que tengo un poquito de desfase. Vamos a ver si esto fuera posible. Ah, no sé si pudieran confirmarme si se ve la presentación, porque al estar viendo yo la presentación no tengo Se posibilidad ve de la estar viendo. presentación, doctora. Muchísimas gracias, qué amables. Bueno, pues sin mayor preámbulo, el tema realmente es un tema muy amplio, muy interesante y muy necesario, especialmente en este contexto en el que estábamos comentando hace un momento durante la presentación que hacía la maestra Campos de una manera muy generosa. Pues ciertamente el abordar la perspectiva de género supone un gran reto, no solamente para la cuestión de la resolución de sentencias. Esto tendría que estar permeando en todas las áreas, pero en esta con mayor razón. El objetivo del día de hoy en esta charla será precisamente analizar la importancia de aplicar la perspectiva de género en la resolución de sentencias, como podemos ver su función, pero también su fundamentación. Estaríamos viendo los avances y los desafíos en la implementación, pero también el impacto en la protección de los derechos humanos de las mujeres. De tal manera que nosotros tendríamos que estar abordando este tema cuando lo preparaba. Era muy importante poder tener estas bases, este piso común para poder entender qué son las sentencias, de dónde salen, para qué sirven, cómo funciona, quién las emite, en qué momento estaríamos nosotros en presencia o en posibilidad de tener una sentencia. Y entonces, bueno, a manera general se esbozó este contenido. Los temas que se estarán abordando el día de hoy será pues una semblanza muy general de lo que es el Poder Judicial en México, lo que constituyen las sentencias, qué es la perspectiva de género, cómo se estarían realizando o debiera ser esta resolución de sentencias con perspectiva de género, cuáles son los desafíos en su implementación y obviamente los principales retos que podríamos estar contemplando para poder atender esta necesidad apremiante que es la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer precisamente de las y los juzgadores en este país. Pues de manera inicial, pues tendríamos que comprender cómo está conformado el Poder Judicial en México. Supondríamos que de manera generalizada tendríamos que conocer cómo se da esto. Sin embargo, hasta hace algunos años, la UNAM realiza un diagnóstico en relación al conocimiento que tenemos las y los mexicanos sobre nuestros derechos, sobre los sistemas de articulación incluso judicial. Y pues se encontraron con que 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos desconocemos la manera en que funciona el derecho, por supuesto, cuáles son los derechos, cuáles son las instancias. Y si no conocemos los derechos, tampoco conocemos los mecanismos de acceso a la justicia. Y hablar de resolución de sentencias supone precisamente entender que va precisamente de la mano con todo esto que estamos comentando. Por esa razón, me atreví a poner este preámbulo inicial de tener un piso común y tener elementos
sobre la función y la fundamentación de este tema. Y bueno, pues sabemos que en México está esta división de poderes, ¿verdad? La división de poder judicial en específico. Revisando cuál es su estructura y funcionamiento, vemos estos niveles como la Suprema Corte de Justicia, pues será esta máxima autoridad. Su función, pues como podemos ver, es interpretar la Constitución, resolver los conflictos de competencia entre los poderes de la Unión. Ciertamente, ¿verdad? En estas presentaciones o en estas slides lo que vamos a ver es toda la parte textual, pero especialmente atendiendo que ya con otras formas de abordar los temas, podríamos estar entendiendo que habemos auditorio que es auditivo, pero también tenemos que somos visuales, de tal manera que la información se está plasmando prácticamente de manera íntegra en las slides. Entonces, bueno, retomando, vemos esta división dentro de la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial en México, la Suprema Corte como la parte superior o la máxima autoridad, pero tenemos también los tribunales colegiados, tenemos los unitarios de circuito, vemos los tribunales superiores y finalmente, bueno, en esta base, el Consejo de la Judicatura Federal. Cada uno de ellos, como podemos ver, tienen funciones específicas. Aquí lo vemos de una manera piramidal, solamente tratando de identificar cuál sería el proceso de ascenso en relación a los temas. Y nos habla, ¿verdad?, de que esta división busca precisamente garantizar o asegurar este equilibrio en cuanto a los poderes, pero especialmente la correcta impartición de justicia en el país. Esto tendría que ser la parte central, una correcta impartición de justicia. Para ello, ¿sí? Se ha establecido pues que es necesario fortalecer el Estado de Derecho y garantizar, en este caso, los derechos fundamentales de los ciudadanos. Sin embargo, pues ahora con estas reformas sabemos que garantizar los derechos humanos de la población. De tal forma que el Estado de Derecho y la garantía de la observancia de los derechos humanos tendrán que ser la parte medular que rige a estas instancias del Poder Judicial en México. Dentro de esto que comentamos de las instancias, veíamos esta división, ¿verdad?, de la estructura y el funcionamiento, pero funcionan a la inversa. Las instancias, como veíamos en la pirámide esta anterior, veíamos que en la parte superior está la Suprema Corte, sin embargo, los recursos o los recursos van primero en este nivel inicial, denominados de primera instancia. Los asuntos se tratan dentro de los juzgados de distrito y en función de esto se podría considerar si no se resuelve en esta primera instancia, pasarían a una segunda instancia, los tribunales colegiados, tribunales de circuito, y luego ya sería hasta la Suprema Corte. No me quiero detener en esto porque me parece que es algo que podríamos ya tener como de una manera hasta obvia, pero de manera muy visual estaríamos viendo que las primeras instancias, si esto no logra resolverse, pasa a una segunda instancia y finalmente estaríamos hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto para tener una visión Doctora, general. perdón la interrupción. Adelante. Perdón la interrupción, pero se quedó su presentación en la primera diapositiva. ¿Cómo? Ay, caray, a ver. Dejo de compartir y retomo. Se me hace que lo voy a tener. Válgame Dios. Algo está pasando hoy con la tecnología. Si Me gusta, voy a. nosotras podemos Si nos apoyarla. ayuda, por favor. Muchísimas gracias. Perdón, Sí, con todo gusto. discúlpeme, qué bueno que me Con todo avisó. gusto. Entonces, Entonces, yo dejo de si deja compartir de en este compartir momento. Sí, y nosotras la así es. apoyamos desde acá. Si me Gracias. ayuda, por favor, se lo voy a agradecer. Adelante, por favor, si fuera posible. Qué pena. Sí, bueno, de manera muy general teníamos lo que estábamos comentando sobre una estructura y el funcionamiento precisamente en cuanto a la división del Poder Judicial en México. Decíamos, la parte central será la correcta, o la función es la correcta impartición de justicia en el país a partir de
tener un robusto Estado de Derecho, pero especialmente en protección a la observancia de los derechos humanos, ¿no? Y la siguiente, por favor. Gracias. Y en este caso veíamos una manera, pues esto, gráfica sobre las instancias a través de las cuales se van escalando los asuntos judiciales. Las resoluciones iniciales o las sentencias iniciales, pues estaríamos hablando de trabajarlas o que se pueden resolver en una primera instancia. Posteriormente, si esto no logra definirse, pasarían a una segunda instancia y finalmente pueden pasar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De tal manera que esto nos permite entender que hay un proceso importante. Aquí vemos de manera muy general una estructura de lo que sería el Poder Judicial de la Federación y vemos a la Suprema Corte, bueno, a mí me aparece el lado izquierdo y luego vemos las diferentes instancias y los diferentes áreas que lo van articulando y hasta el extremo del lado derecho aparecen los tribunales de los estados y en este caso de derecho, ¿no? La siguiente, por favor. No cambia la diapositiva. ¿Es posible cambiarla, por favor? Aquí vemos la anterior, por favor. Aquí vemos también la estructura orgánica, ¿sí? La básica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que decíamos es la máxima instancia para efectos de poder dirimir las controversias que se pueden dar. Adelante, por favor. Luego, esto sería de manera muy general. La estructura del Poder Judicial está dividida dependiendo de las instancias. Obviamente, cada una de ellas tiene atribuciones especiales, fundamentales, etcétera. Pero luego vamos a ver la parte de las sentencias. Adelante, por favor. En este caso, hablar de la resolución de sentencia supone precisamente entender qué es una sentencia. Y bueno, podemos ver que estas serían esta resolución definitiva que le estará dictando una jueza, un juez o un tribunal y que con esto concluye y se cierra un proceso judicial. De tal manera que nos dirá la literatura, a partir del momento en que se emite la sentencia, se considera resuelto el conflicto o el pleito que ha motivado este proceso. Las sentencias constituyen este acto jurídico que trasciende el juicio. Y nos habla de esta trascendencia precisamente porque es lo que va a seguir después de la sentencia. De tal manera que no es algo que quedaría solamente en letra muerta, sino que tiene que aplicarse de manera contundente, no real. A partir de la sentencia, por supuesto, que se establezca como definitiva, dice el expediente que causó el proceso, se va a considerar como cosa juzgada. Esa es la relevancia de las sentencias. Es importante entender que a partir de las sentencias puede haber recursos para poder ir escalando en las diversas instancias, porque entendiendo que si hay una resolución o hay una sentencia definitiva, esto es caso juzgado y por lo tanto se considera resuelto el caso. No se puede volver a abrir el caso para poder buscar una nueva sentencia. O sea, por lo tanto, dice, no puede haber un juicio o un nuevo juicio sobre el mismo asunto en el que intervengan las mismas partes. Esta es la relevancia de las sentencias. Una vez que se finaliza el proceso, el juez, la jueza o el tribunal emitirá la sentencia en el plazo que las leyes le estipulan, de tal forma que los jueces, los tribunales tienen ya establecidos los periodos para poder, los tiempos en los cuales se tendrá que emitir las sentencias. No puede ser de manera arbitraria. La redacción de las sentencias requiere de la rigurosidad y la precisión necesarias porque estas decisiones no pueden dar lugar a interpretaciones o a equívocos. Es necesario que se establezcan pautas para la redacción de las sentencias y pautas que sean sumamente claras. No puede dar lugar a ambigüedades. Y entonces, la siguiente, por favor. Dentro de esta pauta o dentro de esta indicación donde tienen que ser sumamente claras, precisas, específicas, se establecen una serie de lineamientos. Incluso hay una normatividad que establece que todas las sentencias tienen que ajustarse a determinadas condiciones. Que haya una expresión verbal, no
siempre habrá, porque puede ser escrita, ¿verdad? También la sentencia puede expresarse oralmente y mediante texto escrito. En algunos casos dice la sentencia solamente será de manera escrita, no puede ser a través de la voz. Pero también nos habla en cuanto a la forma, debe ser redactada en la estructura estipulada. La sentencia debe estar formulada y tiene una serie de elementos: el encabezado, los antecedentes del hecho, los hechos probados, los fundamentos en los que se sostiene la resolución y finalmente el fallo. Este fallo es el que expresa la decisión de la jueza, del juez, del tribunal. Y luego tendrá que incorporarse esta motivación razonada. El juez, la jueza, actualmente el tribunal tiene la obligación de expresar en la sentencia los razonamientos jurídicos que lo llevan a tomar la resolución. Dice, en especial debe detallar su motivación para considerar hechos probados o también para considerar los hechos dudosos. De tal forma que podemos entender que tiene que ser sumamente clara, porque además tendremos que vincularlo con el tema de la relación y la coherencia, porque esta sentencia debe estar planteada de manera precisa, ¿sí? A lo que las partes han solicitado. Dice, esto no es impedimento para que se otorgue más o menos. Al contrario, tiene que ser sumamente puntual. Y finalmente tendrá que estar firmado forzosamente por el juez, por el tribunal, por los magistrados, la jueza, en fin. Y a mí me llamaba la atención ver precisamente que las características de la sentencia no aparece todavía un elemento que nos diga dentro de estos esquemas en cuanto a la motivación razonada, que hubiera una partecita que señalara que tendría que incorporarse la posibilidad de la perspectiva de género para algunos casos específicos o para las características. De tal manera que podemos entender que esa es una manera muy general, nos habla más de forma, pero también nos habla de fondo, que tendría que estarse considerando dentro de las sentencias, que es lo que voy a esperar en este documento. Y entonces, bueno, revisando las sentencias, pues no todas son iguales, no todas son idénticas, están incluso clasificadas a partir de algunos aspectos. La primera tiene que ver con la forma, si la sentencia es oral o si la sentencia es escrita, ¿sí? Puede expresarse de viva voz, va a ser de manera oral, pero también tendrá que ser formalizada a partir de todos estos elementos que mencionábamos anteriormente. También se puede considerar tipos dependiendo de los efectos sobre las partes litigantes. En este caso, si estamos frente a una sentencia absolutoria, normalmente tiene que ver con el penal, en este caso no se puede la culpabilidad del acusado. Si hay una sentencia condenatoria, en este caso la sentencia de culpabilidad del acusado, se establece el castigo, en fin. O declarativa, dice en este caso, estimación o no de las peticiones de las partes. Y dice, normalmente estará vinculado con el ámbito civil. Esto está planteado de una manera muy general y obviamente cada caso podrá tener algunas incluso combinaciones dependiendo de cómo se plantee. Y luego nos habla también de determinativa o consultiva. Y en este caso dice, bueno, puede ser en función de las características y puede modificar una situación o puede modificar o crear una nueva. Y nos ponía en el texto como ejemplo las sentencias de divorcio, ¿no? Donde se crea o no se crea una nueva situación o se dirime alguna nueva situación. Adelante, por favor. Otro tipo de sentencia es dependiendo de la instancia judicial en la que se produce. Puede ser una sentencia única, ya no hay manera, o sentencias en primera instancia que pueden ser recusadas, o sentencias en segunda instancia, las que veíamos hace un momento. Pero eso era importante conocer estas instancias de manera inicial, porque las sentencias pueden ir escalando dependiendo del caso, dependiendo de la normatividad, de lo que se plantee, en fin. Pero también hablará que estas sentencias pueden ser atendiendo a la posibilidad de recurso. Si hay una sentencia firme, ya no hay posibilidad de escalarla. Si son sentencias recurribles, en este caso sí es posible pasar a una segunda o a una tercera instancia. De tal manera que de manera general nosotros podemos entender que estas sentencias, si bien con esto se concluye un asunto o alguna situación, alguna discrepancia ante los tribunales, tendríamos que considerar esta posibilidad de si son sentencias en firme, que donde ya se considera cosa juzgada, o si estamos en condiciones, dependiendo de la normatividad, de plantear un recurso. ¿Podemos avanzar, por favor?
No cambia la pantalla. ¿Se quedó congelado o soy yo nada más? Ok, gracias. Pero entonces la pregunta que teníamos cuando estaba desarrollando todo el tema, bueno, y entonces, ¿quién formula las sentencias? ¿Estas surgen de manera, eh, no sé, espontánea, mágica? Bueno, pues será el juez, la jueza, los tribunales, dice, quienes, en este caso, jueces o juezas, magistrados, estarían generando estas sentencias. Pero me llamaba mucho la atención cómo uno de los textos nos hablaba que es importante entender que el juez, la jueza, los magistrados, los jueces, en fin, no son perfectos, ni intelectualmente, ni tienen la sentencia, como decía el texto, sobrehumana, no están dotadas o dotados del don de la justicia, no son las guardianes o los guardianes de un sistema tradicionalista de derecho positivo. De tal manera que estas ideas que se tenían hasta hace algún tiempo sobre estos criterios infalibles de las juezas o de los jueces, pues ahora se manejan con mayor cautela, necesitan una serie de herramientas, ¿sí? Porque la propia literatura nos dirá, es una persona normal a la que se le ha conferido la responsabilidad de dirimir controversias y que tendrá la responsabilidad de inclinar la balanza de la justicia, metafóricamente, hacia aquellos que se encuentran en situaciones de desventaja o de especial vulnerabilidad. Aquí está considerándose incluso la necesidad de aplicar herramientas tan importantes o elementos fundamentales como será la perspectiva de género. Entendemos que si bien hay una preparación muy importante, muy sólida que tendrán que tener para poder impartir justicia, bueno, pues también necesitan recursos adicionales. Recursos adicionales que vayan dando respuesta a estos nuevos retos, nuevos requerimientos que el proceso evolutivo de la sociedad nos va planteando, como es precisamente esta incorporación de la perspectiva de género. Adelante, por favor. Porque además decíamos, bueno, pues dentro de estos esquemas es importante entender también que cuando alguna de las partes no esté conforme con la sentencia del juez, con el tribunal, en fin, decíamos, tiene derecho a presentar un recurso de apelación. Mediante este mecanismo, como podemos ver, se puede impugnar la sentencia. Decíamos, no en todos los casos habría que revisar la ley, en qué momento está el proceso, el juicio, si está concluido, si no está concluido. Sin embargo, bueno, dentro de eso, precisamente por eso, dentro de las impugnaciones es necesario plantear si las sentencias han incorporado la perspectiva de género, si hay algún espacio que es parte del tema que estamos abordando hoy, donde podemos identificar esta ausencia de perspectiva de género, es importante incorporarla a partir de una impugnación. Y nos hablará esto, ¿verdad? Son acciones voluntarias, son autónomas. La parte que impugna, ¿sí? Pretende obtener pues una nueva sentencia, una nueva resolución, pero que sea favorable en función de lo que considera que no es justo o que no es adecuado en función de las características de su caso. Dice que legalmente es posible la restricción del uso de este recurso, decíamos, habría que revisar, se puede limitar la posibilidad de revisar una sentencia, pero también nos dirá que las juezas, los jueces, los tribunales están obligados a atender las impugnaciones, las que sí procedan, ¿sí? Y que contribuyen a la garantía y la seguridad jurídica de todas las partes involucradas dentro de este proceso. De tal forma que tendremos que tener especial cuidado cuando se reciben estas sentencias, si se incorporan los elementos que habíamos comentado y que para efectos de esta presentación también se incorpora la perspectiva de género. A veces estas situaciones han permitido pues que en una segunda instancia se puedan modificar los fallos, podamos tener otro tipo de resoluciones. Dice que estas impugnaciones, dice, será un juzgado de jerarquía superior, decíamos pasa de primera a segunda instancia o de segunda a tercera, quienes van a llevar a cabo el proceso de revisar este recurso de apelación. En esta revisión, dice la resolución, se procederá a ratificar o a revocar lo que ya se ha establecido en la sentencia que se está
presentando como recurso de apelación. Las encargadas o los encargados de impartir justicia, en este caso juezas, jueces, magistrados, tribunales, serán quienes deben interpretar y aplicar los conceptos jurídicos que no fueron definidos por ellos, por supuesto, sino por el órgano legislativo que ha de llevarse la realidad de los justiciables a través de las sentencias que cada caso concreto. Pero aquí es importante entender que ciertamente estamos en un proceso donde la justicia, a menos de que esté sumamente clara, se presta a interpretaciones. Esa es una característica muy importante. La interpretación de la ley constituye un elemento fundamental. Por lo tanto, refuerza lo que comentábamos hace un momento. El juez no son infalibles, tienen perspectivas jurídicas distintas. Por eso es importante que tengan elementos o herramientas puntuales desde las cuales poder plantear sus fallos. También es importante entender que para efectos de lo que estamos mencionando, considerar la perspectiva de género de manera puntual será básico para poder abordar o realizar todo su quehacer jurídico. Entendemos que no podemos tener todólogas o todólogos, sin embargo, es necesario hacernos pues todo un bagaje de literatura, de capacitaciones, de incorporación, ¿por qué no?, de expertas, de expertos que coadyuven con la labor de las juezas que estarán emitiendo estas sentencias. Pero entonces decíamos, bueno, resolución de sentencias con perspectiva de género, pues ahora es importante entender este siguiente concepto, que es la perspectiva de género. Pero necesitamos conocer también la fundamentación o la función de este concepto. Ciertamente sabemos que esta perspectiva de manera inicial se aborda en 1975, ¿verdad? Cuando la ONU, pues al tratar temas vinculados con el desarrollo de las mujeres, lo aborda como cuestiones de género. Posteriormente, del 75 al 95, encontramos 4 conferencias internacionales en relación a la igualdad de las mujeres y de sus derechos, el desarrollo de la paz, etcétera, etcétera. Luego entendemos que el concepto de perspectiva de género se va a consolidar en Beijing. La conferencia de Beijing en el 95 define por primera vez, obviamente, lo que se constituye la violencia contra las mujeres y se aborda como una vulneración a los derechos humanos. Finalmente se considera pues esto, un elemento muy importante que está violentando todo lo que tiene que ver con el derecho humano. El concepto se consolida como esta herramienta inclusiva en los intereses de las mujeres, ¿sí? Y la intención es poder contrarrestar las políticas que se habían considerado hasta ese momento como neutrales, pero que finalmente estaban permitiendo pues que hubiera un continuum de desigualdades en cuanto al género. Estas diferencias entre hombres y mujeres no estaban siendo contempladas desde esquemas jurídicos neutrales. Adelante, por favor. Pero entonces tendríamos que decir, bueno, actualmente, ¿cómo se entiende la perspectiva de género? Bueno, esta se ha convertido, como podemos ver, en una estrategia central para lograr la igualdad de facto. Es la mirada que deben tener las y los operadores jurídicos sobre determinados hechos ilícitos en los que participan tanto como víctimas, pero también como imputadas o imputados diversos grupos vulnerables. Aquí están grupos vulnerables y grupos en situación de vulnerabilidad, nos dirían de manera más precisa. También se considera como una herramienta conceptual. ¿Qué está buscando? Bueno, mostrar estas diferencias entre hombres y mujeres, esas cuestiones de asimetrías de poder, tratando de mantener claridad sobre las diferencias tanto culturales, pero también vinculadas a los esquemas estructurales. Finalmente, para efectos de esta ponencia, debemos entenderla como una metodología. Es una metodología y un mecanismo que debe permitir identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres. Si no llamamos a las cosas por su nombre, si no ponemos el dedo en la llaga, no estaremos en condiciones de desactivarlas. Es necesario tener claridad en esto y nos dirá el concepto para implementar acciones positivas sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar hacia la construcción de la igualdad.
igualdad en la materia, pero también esta igualdad no solamente desde la perspectiva jurídica. Avanzamos, por favor. Y entonces, ahora sí, juzgar por esta metodología denominada perspectiva de género, pues no es una moda jurídica, ¿sí? Es una obligación legal y está sustentado en el derecho a la igualdad y en el derecho a la no discriminación. De tal manera que la incorporación de la perspectiva de género tiene que ser una realidad. Ya no es un tema opcional. Es necesario entenderlo como una forma de analizar, como una forma de comprender la realidad, reconociendo las diferencias, obviamente, entre hombres y mujeres, pero especialmente reconociendo estas asimetrías de poder que han perpetuado precisamente estas diferencias. Un elemento importante es que la propia Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya contempla, ¿verdad?, que la justicia, las instituciones de justicia deben de reconocer estas formas de violencia, estas formas de discriminación, pero también establece que las autoridades deben actuar con diligencia y sensibilidad precisamente para atender, perdón, tanto las necesidades, pero especialmente los derechos de las mujeres. Si bien hay un avance muy importante, pues sabemos que estas prácticas todavía de asimetría de poder no están todavía en el nivel que quisiéramos. Incluso nos hablará la literatura, ¿verdad? Que se han invisibilizado por lo que se ha denominado el velo de la igualdad. Esta igualdad, adelante por favor, que constituye una parte sobre la diferenciación, la igualdad formal y la igualdad real. Ciertamente, la igualdad formal nos habla de que todas, todos somos considerados como iguales ante la ley, sujetos de derecho con iguales derechos civiles, políticos, económicos, sociales. Pero la igualdad real, en este caso dice, el Estado juega un papel o un rol intervencionista. ¿Por qué? Porque aquí tiene que trabajar hacia estabilizar la igualdad económica, la política y la social de sus habitantes, independientemente de si son hombres o mujeres. Pero desde la perspectiva de género, revisando estas asimetrías de poder, es necesario que se trabaje para lograr esta igualdad real en los esquemas precisamente que tienen que ver con las mujeres. Hay una obligación del Congreso. Dentro de estos esquemas para la igualdad, el Congreso tiene la obligación de legislar y de promover medidas de acción positiva que garanticen esto que mencionábamos como igualdad real, una igualdad de oportunidades, una igualdad en cuanto al trato, una igualdad en cuanto al goce y ejercicio de los derechos, no solo los que están reconocidos de manera constitucional, sino obviamente también estos que se llamarán, obviamente, la convencionalidad de los derechos. Todos aquellos derechos, como sabemos, que están insertos en los tratados internacionales, ¿no? De los que México forme parte, los que ha firmado, pero también los que ha ratificado. De tal manera que estamos buscando también esta incorporación de esta normatividad o la legislación con cuestiones de género para mujeres, pero también tendríamos que estar considerando la observancia de los derechos humanos para efectos del respeto de las infancias, ¿sí? De los ancianos, de personas con discapacidad, todas estas minorías históricamente vulneradas. En consecuencia, dice que la igualdad de estos grupos vulnerables, yo diría, y que la literatura los plantea grupos en situación de vulnerabilidad, en particular, ya no consiste solamente en que tengamos esta igualdad formal. Ahora es necesario que haya realmente acciones positivas que logren materializar lo que se ha planteado solamente de manera formal. Avanzamos, por favor. Y bueno, es importante ahora sí atender lo que nos lleva al centro del tema, que es o que sería el tener resolución de sentencias con perspectiva de género. Esta perspectiva de género o esta incorporación en el ámbito jurídico, pues tiene una proyección internacional. Diversos países han incorporado la metodología conocida como perspectiva de género para comprender, pero también para aplicar los estándares, no solamente los nacionales, sino los internacionales en relación a la atención de los derechos humanos
y especialmente los derechos de las mujeres. Vemos aquí algunos ejemplos. España en el Consejo General del Poder Judicial, Colombia en la Comisión Nacional de Género, por supuesto México a través de la Suprema Corte de Justicia, Guatemala, Argentina, Bolivia. Estas naciones, bueno, nada más puse estas solamente para efectos de ilustrar, pero nos hablan de que la perspectiva mundial es la incorporación de la perspectiva de género. Hacia allá estamos transitando de manera generalizada, pero también tenemos colaboraciones regionales. Estos no son esfuerzos aislados. La perspectiva de género es una realidad que tiene décadas, pero que poco a poco vamos avanzando. Encontramos aquí las reglas de acceso a la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad, conocidas como las reglas de Brasilia de 2008 o el modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, femicidio, feminicidio. Y entonces encontramos que hay una serie de esfuerzos. Este segundo definitivamente, como leyó la semblanza, estoy en Ciudad Juárez, este es un tema que para nosotros es un tema fundamental, es algo que lacera a la sociedad. El tema de feminicidios es una realidad, el tema de desaparición de mujeres, para nosotros es algo que lacera. Aquí voy a hacer un paréntesis atendiendo este tema. Seguimos con mujeres desaparecidas. De 2018 a 2022 teníamos más de 2.100 denuncias por mujeres desaparecidas en la ciudad. De 2023 a octubre de 2024 teníamos 555 más. Este es el cuento de nunca acabar. Estamos hablando de un problema real y todos los días seguimos con esta escalada de violencia. La perspectiva de género es urgente atenderla, es urgente llevarla a la práctica. Más allá de dejarlo en eso que estamos comentando. Adelante, por favor. Perdón, tenía que señalar estas cifras tan lacerantes. Y entonces los cuestionamientos centrales para abordar la perspectiva de género persisten. ¿Cómo se aplica la perspectiva de género en el ámbito judicial? ¿Su aplicación implica darle la razón a las mujeres por el simple hecho de serlo? ¿Cómo se transita de las palabras a los hechos? Creo que sobre estas tres preguntas estriba el quehacer judicial en relación al tema. Adelante, por favor. Pues como decíamos, desde la promulgación de la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues estamos, bueno, previo a esto ha habido una serie de esfuerzos, pero esto es un parteaguas sobre los esfuerzos significativos para incorporar esta perspectiva en el quehacer judicial. Y avances importantes, pero decíamos hace un momento, la realidad nos está rebasando. Según el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estas instancias han permitido la atención más adecuada y especializada, aunque aún se enfrentan retos, especialmente en la capacitación del personal judicial. En México, dice la Suprema Corte, asumió la labor de incorporar la perspectiva de género desde la formación de los futuros jueces, entendiendo el protocolo para juzgar con emitiendo para juzgar con perspectiva de género. Hay avances muy importantes, pero yo quiero comentarles una situación que lamentablemente vemos aquí con frecuencia. Hace 3 semanas me toca ir a atender un fin de semana, hacer un trabajo de campo a un área judicial. Bueno, en este caso sería de cuando apenas van a presentar la denuncia. Y en el espacio que estoy ahí llega una señora, le dicen, señora, ¿no sabe que hoy no hay médico? Tiene que venir mañana. Era una chica que sus papás la llevaban apoyándose uno de cada lado, lleva una pequeñita de 4 años, con el rostro con marcas de violencia, apenas podía caminar. Le dijeron, solo puede poner la denuncia, pero tendrá que regresar mañana. En el lapso de 2 horas que me toca hacer el trabajo de campo, teníamos 4 personas en condiciones similares. Es urgente la implementación de medidas para atender la violencia contra las mujeres. Estos datos acaban de suceder hace 3 semanas. Realmente esto es una necesidad, es urgente, por favor, que se atiendan este tipo de situaciones. Adelante, por favor. ¿A dónde voy con esto? Es importante que en esta legislación que hablábamos hace un momento se destinen recursos suficientes, no solo económicos, sino también recursos humanos, recursos materiales, para poder atender estas necesidades.
Ciertamente, entre estos avances, la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres son problemáticas profundamente arraigadas en la sociedad mexicana. Esto para todos es conocido. Ciertamente, la incorporación de esta perspectiva, pues es un tema fundamental, crucial en la realidad de la justicia mexicana. Pero tendríamos que considerar que tendríamos que estar analizando y comprendiendo esta realidad, ¿sí? Desde el reconocimiento de las diferencias entre hombres y mujeres, pero especialmente decíamos estas relaciones asimétricas que se materializan en estas manifestaciones de violencia, que pueden llegar no solo a estas cuestiones de violencia física, pero que desde Ciudad Juárez nos pueden llevar hasta la cúspide de estas violencias, que es el feminicidio. Si bien tenemos esta Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, esto tiene que aparecer dentro de las sentencias. Esta ley establece que las autoridades deben actuar de manera, decíamos, diligente y sensible. Hay que enfatizar esta parte. La incorporación de la perspectiva de género no me habla de la aplicación solamente de la norma, me habla de sensibilidad, me habla de interés, me habla de empatía. Cómo los juzgadores realmente están aplicando desde la sensibilidad, desde la diligencia y la empatía, la concientización, esta letra que nos plantea la propia ley general. Adelante, por favor. Encontramos dentro de estos desafíos, pues la falta de estadística desagregada. Esto también es muy importante para quienes estamos haciendo trabajos de investigación vinculados con desaparición, con feminicidios, con violencia familiar, con violencias infantiles. Un reto es la estadística. Si yo no logro identificar de qué tamaño es el problema, no voy a tener oportunidad de poder asignar los recursos necesarios para desactivarlo. Es necesario enfatizar que haya medidas para poder conocer exactamente de qué tamaño es el problema, dónde se está dando, cómo se está articulando. Esta falta de estadísticas y de un seguimiento sistemático a los casos que involucran a las mujeres dificulta, como vemos, la evaluación del impacto real de las políticas públicas implementadas. Hace un par de meses nos pidieron de una dependencia gubernamental la evaluación de sus políticas públicas, porque decían, es que estamos destinando tanto recurso y los resultados siguen siendo pues los mismos. El detalle es que si yo no tengo elementos iniciales, no tengo un diagnóstico puntual, lo más probable es que esté destinando los recursos a otros elementos que no eran la parte central. El tener diagnósticos puntuales que podamos, decíamos, desagregar, identificar, configurar, nos debe permitir la asignación de recursos, pero también la evaluación si esto realmente está dando resultados. Las tasas de impunidad, estas son alarmantes, 98.86, incluyendo la violencia de género. Esto es para 2024, lo acabo de consultar hace un par de días. La justicia no está siendo impartida de manera equitativa. Esto es multifactorial, nos queda muy claro. Sin embargo, pues la realidad nos está rebasando. Algo no nos está funcionando. Los operadoras de justicia con visiones que minimizan o desestiman las experiencias de las mujeres es una realidad. Encontrarme en esta instancia donde dicen, no, hombre, venga mañana, hoy no hay médico. Una mujer que apenas puede caminar, una mujer lesionada físicamente, ya no digo psicológica, emocionalmente, hay una falta de sensibilidad, están desestimando esta experiencia y hay una revictimización sistemática. La capacitación en perspectiva de género no está siendo uniforme. Juezas, jueces, magistrados, en algunas medidas, no voy a generalizar, pero la literatura señala que carecen de sensibilización necesaria para abordar los casos de violencia contra las mujeres de manera efectiva. Me queda claro que no es mala intención, hay todo un proceso, estamos en el avance, pero hay un área de oportunidad identificada. Creo que aquí se duplicó el slide. Avanzamos, por favor, con la siguiente, por favor. Ahora, no están solos en este elemento. Hay una serie o es necesario dotarlos de herramientas, ¿verdad? Para comprender y aplicar correctamente esta metodología. Los estándares nacionales, los estándares internacionales
en el ámbito jurídico, presentan algunos elementos que se deben de considerar para poder atender desde esta metodología. Y nos habla precisamente que es necesario abordar o entender que ya hay herramientas como protocolos, guías, directrices que coadyuvan en la labor judicial. Y esto tiene muchos años. ¿Avanzamos, por favor? Aquí puse algunos ejemplos nada más de algunos instrumentos que me encontré a lo largo de la revisión. El protocolo para juzgar con perspectiva de género, el cuaderno de buenas prácticas para juzgar con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de género, manual para juzgar con perspectiva de género, en materia familiar, en fin, hay una serie de herramientas. Estos son de los últimos, que será 10 años, de 2014 a la fecha, los que estuve revisando, pero ciertamente hay antecedentes en la literatura que les han estado tratando de brindar algunos elementos que se pueden aplicar. Avanzamos, por favor. Y dentro de esto, en los avances de la implementación, pues encontramos, ¿verdad? De los más icónicos, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que fue tomado como referencia por la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia en la cumbre iberoamericana. Y este documento en ese momento presentaba una propuesta metodológica, detectar estereotipos de género y obviamente a partir de estos estereotipos estar en condiciones de hacer una aplicación de la perspectiva de género en lo que tiene que ver con la emisión de las sentencias, obviamente juzgar con esta perspectiva. Adelante, por favor. Luego encontramos una guía que se generó de 4 pasos para juzgar con perspectiva de género. Esta era una herramienta muy sintética, pero que era hasta cierto punto pragmática. Buscaba garantizar que los operadores o las operadoras jurídicos evaluaran y resolvieran los casos con una visión que promoviera la igualdad, que eliminaran la discriminación y que protegieran los derechos de las personas afectadas por violencia o por desigualdad de género. Pasos: identificar la discriminación de género, valoración de los hechos con enfoque de género, aplicación de ley con perspectiva de género, emisión de sentencias, que es parte de lo que... Adelante, por favor. Y bueno, encontramos ahora el nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de género. Este se publica en 2023 y presenta algunas modificaciones clave que, como nos dirá, pues está buscando fortalecer todos aquellos elementos para la aplicación de la justicia donde realmente se incorpore la perspectiva de género. Estas modificaciones, dice, refuerzan la capacitación que señalábamos hace un momento, la sensibilización, que también mencionamos hace un momento, y un enfoque más detallado en la protección de las víctimas de violencia de género, que si bien se contempla en algunos instrumentos, todavía hay áreas de oportunidad importante en cuanto a la protección de estas víctimas. Gran parte de la literatura que encontré está enfocado a las causas, a la aplicación, y hay un limitado porcentaje en relación a la atención o a la protección de las víctimas. Adelante, por favor. En este nuevo protocolo para juzgar con perspectiva de género, las principales modificaciones estriban en esto: un mayor énfasis en la prevención de la revictimización, y esto mencionábamos hace un momento, es fundamental. Se establece con más claridad, dice, la obligación de evitar la revictimización, el estar llevando a las víctimas nuevamente a estos estados físicos, emocionales, psicológicos. Es necesario que realmente se atienda en función de esto, entendiendo que esta revictimización también constituye una violación a los derechos de las víctimas. Es necesario la inclusión de víctimas de violencia de género en el análisis judicial. Ya se contempla la visión de la víctima dentro de este nuevo protocolo. Nos habla del fortalecimiento del acceso a la justicia para personas en situación de vulnerabilidad. Ya no se considera como personas vulnerables, sino ya las llamará, como habíamos estado haciendo la modificación desde el inicio, personas en situación de vulnerabilidad. Hay algunas teóricas y teóricos que señalan que si bien existen vulnerabilidades inherentes a las personas o a las situaciones, son precisamente estas o la propia sociedad quien genera estas y las pondremos en situaciones de mayor o de vulnerabilidad. Adelante, por favor.
Los siguientes modificaciones o las siguientes elementos de las principales modificaciones es la incorporación de estándares internacionales sobre derechos humanos. Ya no se considera solamente la parte interna, sino que hay mayor apertura a entender qué es lo que está sucediendo de manera internacional en relación a esto. Se ven las recomendaciones de la propia CEDAW, perdón, y obviamente se intenta garantizar, sí, que las personas afectadas por violencia de género no solo accedan a la justicia, sino que vayan más allá. Enfatiza en esta reparación integral. Nos habla de la revisión y la actualización de los procedimientos judiciales. Es necesario, ¿verdad?, trabajar en esta modificación, en esta actualización, de manera que podamos, obviamente, avanzar en relación a la incorporación de esta perspectiva. Nos vuelve a hablar de la capacitación, nos vuelve a hablar de la perspectiva de género en relación a esta sensibilización que se requiere en estas instancias, y nos habla del lenguaje y la actuación judicial. Cuando iniciábamos el tema, yo mencionaba que había plasmado prácticamente toda la ponencia de manera textual para quienes tenemos una aproximación visual, quienes somos visuales, pero estoy mencionándolo de manera oral para quienes somos auditivos, de tal manera que es importante también considerar que el lenguaje en estas instancias va a ser fundamental. Se establece, dice, de manera más explícito, el uso del lenguaje no sexista. Qué complicado puede ser porque la mayoría de la literatura está desarrollada en masculino genérico. Y el hacer estas adecuaciones, a mí me costó muchísimo el poder transitarlas, y obviamente me estoy dando cuenta ahorita que no lo logré, por eso las estoy haciendo algunas modificaciones de manera verbal, pero es muy complejo. Es necesario empezar a trabajar en este replanteamiento o reestructuración con una visión de género. El monitoreo y la rendición de cuentas, esto es básico. Se incluye, dice, una sección más robusta sobre el monitoreo del cumplimiento del protocolo, pero la rendición de cuentas, esto es fundamental por parte de los operadores jurídicos. Dice, esto incluye la obligación de que los tribunales y el personal judicial informen sobre los avances en la implementación de la perspectiva de género en sus decisiones. Rendición de cuentas es fundamental. No tengo elementos de evidenciar la incorporación, sino es a través de esta rendición de cuentas. Es fundamental que estemos trabajando en, a lo mejor diríamos de manera coloquial, en ponerle dientes al asunto. Y este ponerle dientes es precisamente enfatizar en el monitoreo y la rendición de cuentas. Adelante, por favor. Luego dirán por ahí, si no duele no sirve. Ah, bueno, es necesario ponerle ahí un poquito de candados al asunto. Este nuevo protocolo que se publica en 2023 tiene una herramienta muy importante, una herramienta incluso virtual. Se denomina herramienta complementaria para la consulta de los protocolos de actuación. Y COPAC me parece que aparece. Al final incluso les puse la liga, por si quieren entrar. Y en esta herramienta virtual despliega protocolo para juzgar con perspectiva de género. Es que los juzgadores pueden entrar perfectamente y descargar todas estas herramientas. El protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes, en casos de tortura y malos tratos, perspectiva de infancia y adolescencia. Esto es muy importante. Trabajamos con perspectivas adultocentristas. Esto es tremendo. Es necesario empezar a hacer ya ciertas transiciones. Perspectiva de discapacidad, otra área de oportunidad fundamental, orientación sexual, identidad y expresión de género, características sexuales, perspectiva intercultural, personas y pueblos y comunidades indígenas, perspectiva también en relación a comunidades afrodescendientes, personas y pueblos afrodescendientes. Y avanzamos, tengo unas capturas de pantalla precisamente para familiarizarnos con esta herramienta que provee la Suprema Corte de Justicia en este nuevo protocolo. Así aparece la primera pantalla, entramos a la herramienta complementaria y me despliega todas estas y me va dando las categorías, en fin. Vamos avanzando si gustan con la presentación, vemos las obligaciones de resolver. Adelante, por favor, obligación genérica. Aquí me va desplegando cada una de las normativas nacionales, la procedencia en la Suprema Corte, el oficio de tribunales. Es una herramienta muy importante que perfectamente se puede consultar. Quienes no somos juzgadoras ni juzgadores, podemos acceder. Evidentemente, pues sería fundamental que quienes sí tienen esa función puedan realizarla
de manera informada. Adelante, por favor. Bueno, también encontramos que hay una serie de esfuerzos conjuntos. Ejemplo de ello está la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, ACE. Ellos, si mal no recuerdo, 2014, 2018, 2014, si mal no recuerdo, emiten una convocatoria de participación y reconocimiento de sentencias innovadoras emitidas y aplicadas por los órganos impartidores de justicia nacional en 3 categorías. La primera, acceso a la justicia y derechos humanos. La segunda, excelencia e innovación judicial. Y la tercera, sentencias que incorporan perspectiva de género. Esto a mí me llamó la atención, cómo ya se estaba transitando de manera colegiada y haciendo esfuerzos. Incluso esta es una publicación que me pareció muy importante. Se conformó un jurado imparcial, quienes analizaron las resoluciones que participaron. ¿Y qué fue lo que evaluaron en esta convocatoria? La importancia y la novedad de la forma de abordar el caso planteado, la contextualización del mismo, el nivel propositivo, la calidad de argumentación jurídica en materia de género, y si la sentencia que estaba concursando resultaba un ejemplo de cómo aplicar la perspectiva de género. De las que se recibieron, solamente 8 obtuvieron el reconocimiento y 5 recibieron una mención especial porque había algunas áreas de oportunidad donde podrían haber mejorado. El resto, obviamente, no llegaron a estos niveles. ¿Cuáles fueron estas 8 sentencias que recibieron reconocimiento? Adelante, por favor. Una que es la de cuotas de género, y aquí vienen los datos, ¿sí? Y acumulados. Reaprensión y embarazo, un amparo directo 2018, 2012. En el anterior era CG, JDC-48-2013. La tercera es incesto y violación, juicio de amparo indirecto, 816, diagonal de 2012, por supuesto. Beneficios preliberacionales y circunstancias del caso, expediente de ejecución número 187-2012. Les puse los datos para, si quieren consultarlas, son sentencias ejemplares y que obviamente cumplen con estos elementos que mencionábamos. Una sobre hostigamiento sexual, toca penal, 283-2012, comisión por omisión, amparo directo, 51-2012, cuotas de género, igual, SUP, bueno, de la judicatura, en fin, de 126-24, diagonal 2011 y acumulados, abusos deshonestos contra una menor, amparo directo penal, 889, diagonal 2012. Estamos hablando de que hay grandes esfuerzos, que esto se ha estado materializando. Hay mucho por hacer, definitivamente. Sin embargo, creo que vamos en el camino correcto. Adelante, por favor. Gracias. Y entonces nos preguntábamos también, bueno, ¿yo cuándo debo de juzgar? O los juzgadores, ¿cuándo se debe juzgar con perspectiva de género? Yo no juzgo, ¿verdad? Por supuesto, pero quienes lo hacen, ¿cuándo juzgar con perspectiva de género? Bueno, ciertamente mencionábamos hace un momento, no implica darle la razón a las mujeres siempre y bajo cualquier circunstancia, sino que es necesario, nos dirá la teoría, identificar los factores estructurales. Eso es fundamental. Factores estructurales que generan desventajas políticas, económicas, sociales y nuevamente estructurales, pero aquí una repetición, para las mujeres, pero que les impiden además alcanzar la igualdad sustantiva y el pleno goce de sus derechos. Hablar de violencias estructurales supone realmente hacer una introspección como sociedad de todos nuestros esquemas, pero las juzgadoras, los juzgadores tendrán la obligación de analizar con esta nueva metodología, estos lentes de perspectiva de género, en qué momento esto se está presentando. No solo es pertinente, dice, en casos relacionados con mujeres, regresamos por favor, sino que también es necesario considerarlo cuando existan estas situaciones asimétricas de poder. No solo en estos casos, decíamos, de entre hombres y mujeres, pero cuando hay desigualdades estructurales, cuando estas están basadas en el sexo, cuando están basadas en el género, cuando tiene que ver la propia orientación sexual, la identidad sexual, cuando tenemos estas diferencias estructurales, es fundamental que se contemplen desde esta perspectiva. Muchas gracias. Adelante, por favor. Luego encontramos que los tribunales mexicanos ya cuentan con una propuesta metodológica para aplicar la perspectiva de género. Y esta se centra en 5 elementos fundamentales. La primera, cuestiones previas al proceso. Dice, hay que preguntarse si la víctima requiere medidas especiales de protección
para evitar que sufra alguna lesión o algún daño. Luego tendrían que determinarse los hechos y la interpretación de las pruebas. Debe hacerse evitando contaminarse, ¿sí? Por parte de las valoraciones estereotipadas, ¿sí? Obviamente otorgando valor a los hechos y las pruebas conforme a la perspectiva de género. Tengo aquí un caso que me gustaría compartir, obviamente lo tengo escrito porque está un poquito extenso, voy a tratar de ser muy breve, ya vi la hora, perdón. Se presenta el caso de una mujer con un puesto ambulante en el que fallan las medidas de protección a su favor. La demandada presenta un amparo donde reclama el no ejercicio de la acción penal decretado por el Ministerio Público, confirmado por el Procurador de Justicia del Estado en cuestión, por el delito de abandono de obligaciones alimenticias. La mujer sostenía que el progenitor se desatendió de sus 2 hijos por 2 años y se negó a brindarles recursos para su supervivencia. Y la negativa del Ministerio Público a iniciar la acción penal se basó en que ella, al tener un puesto ambulante de comida, pues a los niños no les faltaba alimento. Por lo tanto, no le quisieron aceptar esta denuncia. El tribunal determinó la inconstitucionalidad del no ejercicio impugnado, tomando en cuenta, entre otras consideraciones, que estaba probado que el imputado tenía en abandono a sus hijos y que estaba violentando el interés superior del menor y que la supervivencia de los menores había estado a cargo de la madre. En ese sentido, el tribunal encontró que la resolución reclamada implicaba violencia en contra de la mujer debido a que ella tuvo que hacerse cargo sola de sus hijos cuando la responsabilidad es compartida. Por lo tanto, aquí está evidenciando un trato inequitativo para ella. Estos son los tipos de elementos que se tendrán que considerar cuando hablamos de la aplicación de la perspectiva de género. Luego, el tercer elemento es la determinación del derecho aplicable. Es necesario considerar no solamente aquellos tratados dirigidos a las mujeres, no solamente la CEDAW o la Convención Belém do Pará. El hecho de que se invoque solamente no es suficiente para hablar de que estamos realmente incorporando la perspectiva de género. A veces se encuentran documentos donde solamente al mencionarlos creen que esto es precisamente la incorporación. Y de hecho de esto nos hablará la argumentación, ¿sí? Requiere argumentar con perspectiva de género, nos dirá la literatura, mínimo 3 elementos. No solo sujetarse al texto de la ley, sino a las razones, ¿sí? que ella se fundamenta. Trascender del formalismo, ya que la simple invocación, decíamos, del principio de igualdad o la simple sentencia de alguno de estos instrumentos, pues no es hacerlo con perspectiva de género. Requiere más que la aplicación de una norma, sino cuestionar la supuesta neutralidad de las mismas. El ejemplo que mencionábamos hace un momento me parece que nos logra ilustrar esta responsabilidad compartida, pero que finalmente pues no quieren aceptar la responsabilidad del padre de poder atender a sus hijos o darles alimentos porque la madre tiene un puesto ambulante de alimentos. Y luego nos hablará finalmente en esta propuesta metodológica considerar la reparación del daño, ampliar la visión de las posibilidades de reparación, pasar de las restitutorias a las transformativas. La medida de reparación, nos dirá la literatura, es la propia víctima. La víctima es quien sabe dónde está el daño, cómo lo percibe, cómo lo concibe, cómo le ha afectado. Es necesario incorporar esta visión también. Y nos dirá la propia literatura, no existen fórmulas mágicas, no hay una fórmula única para poder determinar la reparación del daño, pero sí es necesario, ¿verdad?, que haya elementos donde se consideren establecer plazos, criterios claros de ejecución de las medidas de reparación, instancias, indicadores, de tal manera que no es solamente aplicarlo como aparece solamente en la ley. Hay otros elementos, decíamos, que se tendrán que estar considerando para poder hacer esta sentencia donde se contempla la reparación del daño. Adelante, por favor. Ahora sí, ¿qué tengo que considerar o qué se tiene que considerar para aplicar, obviamente, en las sentencias con perspectiva de género? Estos 4 puntos nos dan una guía, me parece que clara. Hay que identificar la existencia
de una relación desequilibrada de poder y si la persona se encuentra en una situación de vulnerabilidad o de desigualdad formal, material o estructural, o las tres, o las cuatro, dependiendo. Debe aplicarse en un escrutinio estricto en casos en los que estén involucradas categorías sospechosas como sexo, género, preferencia u orientación sexual. Deben interpretarse los hechos sin estereotipos discriminatorios y de acuerdo al contexto de desigualdad verificado. Debe cuestionarse si la neutralidad de la norma, pues a fin de evaluar los impactos diferenciados en su aplicación. Decíamos, esta neutralidad ha permitido que las desigualdades o las asimetrías de poder se sigan perpetuando. De tal manera que estos cuatro elementos tendremos que observarlos en estas sentencias con perspectiva de género. Además, debe verificarse la existencia de estereotipos en la norma en el actuar de las autoridades. A veces esto es complicado, ¿no? El desaprender a veces de las propias autoridades es un proceso. Debe determinarse la manera de combatir estos estereotipos por medio de la resolución o sentencias desde la perspectiva de género. Debe argumentarse de tal manera que la sentencia se haga cargo de las desigualdades detectadas, hacia allá se orientaba, decíamos al principio. Debe hacerse uso del lenguaje incluyente y debe determinar las medidas de reparación integral del daño que se atiende y la afectación del proyecto de vida de la persona involucrada. Esto tendrá que ser un elemento que marca la diferencia. ¿En qué medida estas violencias, estas situaciones afectan el proyecto de vida? Estamos hablando no solamente de estadísticas, no estamos hablando nada más así decimos de hombres o mujeres, son vidas de hombres y mujeres. Adelante, por favor. ¿Cuál es el impacto en la protección de los derechos humanos al juzgar o al generar sentencias o resoluciones con perspectiva de género? Bueno, pues se busca un enfoque más justo. Claro que hay un impacto directo en la protección, en la observancia de los derechos humanos de las mujeres y de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Cuando trabajamos o cuando se incorpora esta perspectiva, bueno, se promueve, dice, un sistema judicial más inclusivo. Se reconoce, por supuesto, la parte medular de los derechos humanos, que es la dignidad de las personas. Y obviamente se trabaja en función del avance o la observancia y del goce de los derechos humanos de las mujeres y estos grupos en situación de vulnerabilidad. Ahora, la implementación de medidas cautelares, la atención integral de las víctimas son ejemplos de cómo la justicia puede ser más efectiva, dice, y obviamente el considerar un contexto de género implica en sí mismo entender la necesidad de la protección también de estas víctimas. Las características que nos llevan a esto requieren esta visión y obviamente la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos afirma, ¿verdad?, que este enfoque permite que las mujeres se sientan más seguras al buscar justicia, pero especialmente en denunciar los casos de violencia. Los indicadores en cuanto a la cifra negra, pues también rondan alrededor del 93%. Esta falta de la cultura de la denuncia tendremos que trabajarla y esta se va a dar a partir de la confianza que las propias autoridades vayan generando a partir de estas propias resoluciones. Convertir este círculo vicioso de la no denuncia, etcétera, etcétera, pues obviamente en un círculo virtuoso. Adelante, por favor, ya para prácticamente cerrar. Las conclusiones de todo esto, bueno, la resolución de sentencias con perspectiva de género dice es un proceso necesario para garantizar que el sistema de justicia no contribuye a perpetuar las desigualdades o las violencias que se ejercen contra las mujeres. Lograr reivindicar los derechos de las víctimas evitará su revictimización. Ciertamente hay avances significativos, pero decíamos, los desafíos continúan. Es necesario que las instituciones continúen trabajando en esquemas de capacitación, de sensibilización, decíamos, de empatía por parte de las y los operadores jurídicos. Solo a través del compromiso genuino con la perspectiva de género podríamos construir un sistema de justicia más equitativo y más justo para las mujeres en México. Las resoluciones y las sentencias con perspectiva de género forman parte de una estrategia que combate la impunidad, la discriminación y la desigualdad. Y envían un mensaje claro a la sociedad de que las violaciones a derechos humanos
se previenen, se reconocen y se reparan. Así, el quehacer jurisdiccional asume un papel activo en las transformaciones necesarias para la consecución de una sociedad en donde todas las personas en condiciones de diseñar y ejecutar un proyecto de vida digna. Adelante, por favor. Y entonces es necesario también ver que si tenemos ciertamente todos estos avances, hay retos importantes. Y creo que estos 4 nos van a, ahora sí que tenemos para repartir. Conciliar posturas reticentes y activistas en cuanto a la aplicación de esta metodología, porque es común encontrarse con jueces y juezas que adoptan posturas extremas. Hay quienes se esfuerzan para encontrar en todos los casos elementos para juzgar con perspectiva de género. Pero también encontramos quienes están buscando cualquier elemento para no juzgar con perspectiva de género y que desestiman esta metodología. Y el no incorporarla, decíamos, pues es una violación grave a las garantías procesales, pero especialmente es una violación a los derechos humanos. Comprender que los sistemas regionales de protección de derechos humanos y sus organismos no son los enemigos del sistema y aunque tampoco deben ser idealizados, es importante reconocer que fijan estándares mínimos y estos deben coadyuvar en la impartición de justicia con perspectiva de género a nivel local. A veces vemos estas instancias como lo más malo que puede suceder y que quieren venir a imponer, no, establecen pautas que, bueno, como mencionábamos, están no solamente reconocidas, firmadas, sino ratificadas por el Estado mexicano. Esta conciliación entre la vida laboral y personal, aunque no es exclusivo de la judicatura, indudablemente, esta es una de las ramas, perdón, laborales, que con frecuencia se ve rebasada. Pareciera que en este contexto, pedirles formación judicial con perspectiva de género representara un exceso. Ciertamente requiere un gran esfuerzo, requiere tiempo, requiere esfuerzo, dinero, pero es una necesidad que al final del día abona a toda la sociedad. Lograr una auténtica educación con perspectiva de género en todos los niveles, no solo en las instituciones de formación judicial, sino también en las facultades de derecho, y yo me iría más allá, a toda la población, ¿sí? Eh, pues realmente esperaríamos que tuviera una aplicación sistemática, pero una aplicación real y una aplicación contundente que permitiera, obviamente, la aplicación de la perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida del país, no solamente en la judicial, que es la que nos ocupa el día de hoy, pero en los académicos, pero en los laborales también, pero en la vida pública, en los propios medios de comunicación, en fin. Los retos son mayúsculos, sin embargo, creo que con esos podríamos dar por terminada la presentación. Creo que ya no hay otra. Adelante, por favor. Y bueno, más allá de todo esto, les agradezco el tiempo, la paciencia y la atención. Quedo a sus órdenes. Muchas gracias y una disculpa por los inconvenientes técnicos. Muchas gracias, doctora. Gracias por su excelente conferencia. Al contrario, ayer me pasó a mí en la sesión de instalación de un comité que a veces el Internet nos juega en contra de estos espacios y pues seguimos dependiendo muchas veces también de los dispositivos. Bueno, con el tema de la modalidad a distancia implementada a partir del 2020, bueno, pues tenemos que ir mejorando cada día más y asumir estos retos que se pueden presentar en el momento. Le agradezco muchísimo, le agradecemos muchísimo su ponencia. Creo que es justamente esto que comentaba. Afortunadamente tenemos herramientas que han sido publicadas desde la Suprema Corte de Justicia, desde las comisiones de derechos humanos, para elaborar resoluciones no solo a nivel federal, sino local, obviamente, con este enfoque y esta perspectiva de género. Y bueno, que a final de cuentas estamos obligadas y obligados justamente como parte del servicio público, pero también con este tema de la investigación de los casos relacionados con acoso y hostigamiento sexual, que pues nos compete la prevención, la atención y a muchas de las personas que están conectadas seguramente la sanción, como es el caso de la Contraloría que nos acompañan las y los compañeros
del Senado de la República, de la Contraloría Interna, y que es importante este enfoque que usted mencionaba, ¿no? El tema no solamente es mero análisis del contexto muy particular de cada caso, sino creo que es necesario identificar estos indicadores muy precisos sobre igualdad, la igualdad material, y la igualdad estructural, la interculturalidad también, ¿por qué no? Que es súper importante. El tema del enfoque interseccional que usted mencionaba, obviamente la perspectiva de género basada más bien en los estereotipos de género que pues traemos aparejadas, ¿no? O traemos muy interiorizados como servidoras y servidores públicos. Y también, como usted bien dice, el lenguaje incluyente. Yo creo que es muy importante que tengamos estos elementos o este análisis profundo y estos elementos pues prácticamente de base justamente en todas las decisiones que se tomen. No me queda más que agradecerle nuevamente el espacio. Más adelante yo creo que estaremos tocándole la puerta para ver si logramos a lo mejor visibilizar alguna resolución donde podamos desmenuzar un poquito más estos elementos que se han mencionado de manera muy acertada. Y bueno, pues me queda más que dar las gracias a quienes nos acompañan también. Le informo y le comparto que estuvieron aproximadamente 203 personas conectadas el día de hoy en esta conferencia. Sé que hay mucha movilidad aún en los espacios por el cambio de administración en las dependencias y obviamente también aquí en el Senado. Pero bueno, pues les agradezco muchísimo a quienes nos acompañaron desde Morelos, Sinaloa, Baja California Sur, Zacatecas, obviamente la Ciudad de México, Tamaulipas, Oaxaca y Puebla, a los congresos de estos espacios también, obviamente, y al Ayuntamiento de Tepeaca, Puebla. Muchas gracias por acompañarnos desde allá. A la sociedad civil que nos acompaña, representantes, integrantes del Senado, bueno, pues como les comentaba, nos acompañarán los compañeros de Contraloría Interna, del Centro Gilberto Bosques, de la Dirección General de Archivos y Memoria Legislativa, del Centro de Capacitación y Formación del Senado, de la Tesorería y de Contabilidad. Y bueno, pues desde la Administración Pública también saludamos y agradecemos que nos haya acompañado desde la Secretaría de Gobernación, obviamente desde el Instituto Nacional de las Mujeres, desde la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, del Servicio Postal Mexicano, que siempre hacen estas sesiones grupales. Muchas gracias también obviamente a la Financiera para el Bienestar, que también hacen estas sesiones grupales, al Poder Judicial de Baja California, a la Secretaría del Trabajo y Centros de Conciliación Laboral de Baja California también, y a la Secretaría de Honestidad y la Función Pública también. En ese sentido, bueno, pues les doy a todos y a todas las gracias nuevamente. Les platico que el día martes, si no mal recuerdo, de esta semana, realizamos un evento para presentar la guía metodológica para trabajar o legislar con perspectiva de género. Esta guía se las vamos a dejar en un ratitito aquí en el chat. Creo que también nos va a ser de mucha ayuda. Justamente desmenuza este enfoque que ya comentábamos y bueno, pues también sirve como una herramienta para ampliar el panorama, la visión, el enfoque y ponernos estos lentes morados que muchas veces se mencionan, pero que pareciera que solamente es un discurso y no. Yo creo que lo tenemos que pasar y trasladar a la realidad que viven las mujeres en ese momento, ¿no? La realidad que viven desde en todos los sentidos. Y les comento también, además hago otro anuncio, que tenemos el próximo lunes un evento que está convocando la mesa directiva, la presidencia de la mesa directiva a cargo del senador Fernández Noroña, sobre perspectivas y enfoque en materia de violencias contra las mujeres. Es un programa bastante atractivo por quien nos quiera acompañar a través de las redes sociales. Este espacio va a ser destinado a mujeres
que se desarrolla no solo en el ámbito de justicia, no solo en el ámbito del activismo y del feminismo, o que ejercen el feminismo más bien desde otras trincheras. Va a estar con nosotros Carla Iberia Sánchez, que es comunicóloga y seguramente la conocen. Va a estar con nosotros Paola Becerra, va a estar también Alejandra Gallardo, Tania Robledo de Fundación Norma Banda de APIS, y también va a estar la directora general de los centros de justicia con este enfoque justamente de atención y protección de las víctimas. Entonces, seguramente estarán siguiéndonos en las redes sociales. A quien les sea posible acompañarnos, será el lunes a las 4:30 de la tarde en el Senado de la República, en el Auditorio Octavio Paz. Entonces, pues nuevamente, doctora, muchas gracias por su apoyo. No sé si hay algún comentario al respecto, pregunta, perdón, me fui de, de lleno al cierre, pero como vi que no había ningún, más bien me dice Rosy, no hay manitas, no vemos manitas levantadas, pero nos están agradeciendo en el chat la conferencia. Efectivamente, Nancy, Yolanda, perdón, está comentando que si quieren asistir de manera presencial, a quienes nos acompañan, obviamente, nos hagan favor de mandar un correíto. El correo también de la unidad está a sus órdenes y pues prácticamente es eso. Entonces, muchas gracias. Gracias a todas y todos que nos han escrito en el chat. Y a ver, me dicen que hay una manita levantada. Juana María de la Torre. Si quiere activar su micrófono o creo que no, ¿verdad? Bueno, está muy bien. Entonces, nos estaremos viendo en breve. Ustedes saben que estamos a partir del lunes en el proceso de los 16 días de activismo. Estaremos realizando diversas convocatorias, les estaremos compartiendo también las actividades que se desarrollen en el marco de estos 16 días y pues les agradecemos que nos hayamos visto. Esta es la última conferencia del año, déjenme decirles. Estaremos viéndonos, si la vida nos los permite, la última semana de enero con la primera conferencia, si así lo determinan los tiempos. Y bueno, pues aprovecho para desearles una muy feliz Navidad. Hasta ahora me está cayendo como la idea justo, una feliz Navidad, un muy bendecido y próspero año, que de verdad todos sus deseos se hagan realidad, que estas fechas nos sirvan para reencontrarnos a nosotras y a nosotros mismos y que el año próximo nos haga mejores personas en todos los sentidos. Mucha abundancia y felicidad para ustedes. Y bueno, pues muchas gracias. No sé si alguien quiera lanzar un mensaje. Le regreso el micrófono a la doctora para que cierre la presente sesión. Y bueno, pues gracias nuevamente por su escucha y su compañía. Muchísimas gracias. Pues a mí solo me resta agradecerles la paciencia, la tolerancia, obviamente el respeto y bueno, pues estoy a un correo electrónico de distancia, me parece que por ahí aparecía al final de la presentación. Si no hay más, bueno, por mi parte solo me resta agradecer y enviarles un gran abrazo, también deseándoles puras cosas bonitas para el final de este 2024 y el inicio de 2025. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y todos. Sean felices, sean muy felices, ahorita y siempre. Abrazo fuerte, con mucho cariño. Gracias.